seguimos en Samsara del Alma y bueno, antes de continuar hablando con la doctora Maglo, les quiero contar que hoy tenemos dos regalos muy especiales. Nos van a ver a nosotras en algunas de las fotos y ahí yo voy a preparar todo para que ustedes puedan participar, ¿sí? En el Facebook, en nuestra página Samsara del Alma en Facebook. ¿Qué es lo que vamos a estar regalando hoy? Embellecimiento de manos y pies en Mujer Bonita, ¿sí? Y además una lectura de tarot también a cargo mío. Entonces pueden participar en nuestra página Samsara del Alma en Facebook y el viernes de esta semana vamos a estar diciendo quiénes son las personas que se van a llevar tanto el embellecimiento de manos y pies, una persona, y otra persona se va a estar llevando la lectura de tarot, así que esperamos que nos dejen un comentario, su nombre y sus 3 últimos números de cédula. Y ahora continuamos con la doctora María Gloria y Maglo, nosotros te queremos preguntar ¿cuál es la diferencia entre sexo, género, sexualidad, orientación sexual? Que son cosas que a la mayoría de las personas como que se nos confunden un poco porque son términos que a lo mejor no forman parte de nuestra cotidianeidad y nos confunde un poquito. Claro, y justamente, Susana, en esa confusión se basa mucho de lo que se tergiversa también. Hablando de intereses de estos grupos que yo te había comentado, ¿verdad? ¿Qué es el sexo? El sexo es lo biológico. Cuando nace un niño, hembra, macho. Nace una niña, claro, el médico en el parto dice fue una nena, fue un nene. El sexo es binario. Raros casos son los que hay como un sexo intermedio que se llama el intersex, que ahora también ya en medicina se está considerando una condición, ¿verdad? Pero el 90% más de la población es o varón o mujer, por los genitales. Entonces, cuando nace un niño, tiene los genitales externos masculinos y la niña externos femeninos. ¿Qué es la sexualidad en sí? La sexualidad es todo lo que se pone como si fuera la carne a ese esqueleto. Por eso es que la sexualidad no es solamente lo genital. Claro. La sexualidad es la construcción que uno hace, tanto de la experiencia, de lo que sabe, de lo que vive, de lo que ve en la televisión, en la escuela. Sí, la nena bailando el hasta abajo. Claro, es todo lo complejo que es la vida misma. Esa es la sexualidad. Entonces, cuando yo me voy al almacén a comprar 1 kilo de galleta, yo me voy siendo Maglo. Cuando salgo en la televisión, salgo siendo Maglo. Cuando hago mis quehaceres en la casa, sigo siendo Maglo, pero con todas las características de una mujer de mediana edad, pero que es, digamos, siente, sueña, tiene toda su estructura de pensamiento como una mujer. Esa es la sexualidad. ¿Qué es la orientación sexual? Ahí es lo que tiene que ver con el objeto de deseo, ¿verdad? Claro, la orientación sexual es algo que efectivamente es también un objeto de mucha polémica, porque hay escuelas y hay religiones que lo toman esto como una patología. Porque la orientación sexual heterosexual, que es la de la norma, claro, me siento atraída por un hombre, es lo estándar. Claro. Pero eso no significa que la naturaleza sea estándar. La naturaleza es diversa. Entonces, por más que la mayoría de las personas tenga esa característica, no significa que sea normal o anormal que otra persona tenga una atracción sexual, de atracción hacia una persona de su mismo sexo. De su mismo sexo. Entonces, la orientación sexual se basa principalmente en el objeto del deseo de la persona, sea esta del mismo sexo o del sexo opuesto de, digamos, de esa persona. Ahora, vamos a complejizar más todavía. Se complejiza más cuando una persona se identifica o no con el sexo con el cual nació. Claro. Y ahí es donde encontramos que existen personas transexuales. Que cambian vamos a suponer imagen. que yo nací varón, porque el médico dijo, es un varón porque tenía pene, escroto y todo lo demás. A lo largo de mi vida, yo no me sentí a gusto con esa asignación biológica.
Porque como habíamos hablado, la sexualidad se construye Claro. con diferentes elementos. Entonces llega un momento dado que generalmente es en la adolescencia, cuando se define si una persona está con la ropa, en este caso el cuerpo, Claro, la apariencia. claro, que corresponde a el sexo biológico. Y muchas veces hay personas que no se sienten, digamos, coincidentes con eso. Ujú. Porque existe la sexualidad a nivel también psicológica que no coincide con lo que biológicamente está establecido. Ujú. Entonces la identidad de género es, volviendo otra vez a mi ejemplo, yo Maglo, la que me fui a comprar algo al almacén, la que vengo acá, me siento mujer. Ujú. Si yo nací hombre, igual me voy a sentir mujer si es eso lo que realmente Claro. se define a lo largo de mi vida. Ujú. Entonces la orientación es lo que me gusta. La identidad, ¿verdad?, de género es si yo estoy o no estoy Claro, lo que me conforme. identifica a mí. Claro. Por eso es que hay toda una lucha sobre el tema de la identidad de las personas trans en su cédula de identidad. Claro. ¿Verdad? Porque Claro, Juan Pérez no es la persona que claro, está... no coincide en el mismo hecho de sentir. ¿Y por qué es tan importante esto, Susana? Porque se supone que las personas venimos a este mundo para ser felices, básicamente, ¿verdad? Tal cual. Hagamos lo que hagamos, nos desenvolvamos en el ámbito que lo hagamos, lo que finalmente queremos es ser felices. Claro, Pero una persona, ejerciendo nuestra propia libertad. exactamente. Una persona que llega a una conclusión de que eso no le hace feliz, sin embargo la sociedad le aprieta a que continúe con esa situación, va a ser una persona absolutamente infeliz y amargada. Y se supone que como seres No, y humanos... además apartada de cualquier otra posibilidad, porque le están diciendo vos no formás parte de la normalidad, entonces se le mismo. niegan un montón de otras oportunidades Así que mismo. están consagradas en nuestra Constitución Nacional. Claro, y cuando hablamos de libertad, como dice nuestro eslogan del programa, no hablamos de la libertad de hacer lo que queramos en el sentido irresponsable. Claro. Libertad es justamente... Ejercicio de la responsabilidad. Claro, es el asumir a qué yo tengo posibilidad de desarrollar, siempre en el respeto con las demás personas. Tal cual. Ahora, poco podemos ser libres si no tenemos la información suficiente. Así es. Si le negamos a nuestros niños y niñas la información sobre todos estos ámbitos, que obviamente no se hablan de esta manera, se hablan con ejemplos, con juegos, con la manera más didáctica Cuando nosotros de notamos trabajar. en nuestros niños, por ejemplo, algún comportamiento que para una mamá o un papá entra, creo que la primera denominación que utilizaríamos es no es normal que haga tal o cual cosa, ¿no? Y así pongo la mano acá porque es como que en general uno cuando tiene una cuestión de preocupación tiende a hacer esto, ¿no? Sí. ¿Qué deberíamos hacer, mamás o papás? ¿Hablar con Bueno, quiénes? hay una ¿Psicólogo, premisa. psicopedagogo, pediatra? Hay una premisa, Susana, con el tema de los niños. Ujú. Los niños siempre dicen la verdad. Ujú. Por más que fantaseen, Ujú. porque la fantasía es parte de su cotidiano. Sí, porque forma parte del juego y ellos aprenden así, viven Así el mundo a mismo. través de eso. Pero ellos no inventan una situación dolorosa, Ujú. porque no entienden todavía dentro de sus psiquis la malicia ni el dolor. Ajá. Entonces hay que tener siempre una comunicación muy fluida con nuestros niños. Eso, por ejemplo, nuestras viene niñas. a colación de cuando un niño o niña dice que fulanito menganito le tocó, se le Claro, acercó. o le pegó, o le tocó, o le hizo algo que no le gustó, Ajá. que todavía no identifica bien qué es. Ajá. Muchas veces, por ejemplo, pasan ese tipo de cosas en el ámbito Sí. de educativo, ¿verdad? Entonces, queremos minimizar, porque realmente es un problema grave, pero lo que no podemos hacer jamás es hacer que ese niño vaya creciendo con nuestra indiferencia ante su sufrimiento. Claro, porque cuando nos cuenta algo que para él es sumamente importante, como que vino fulanito y le pegó, o que vino alguien y le hizo pasar un mal rato, si nosotros negamos eso, ya le estamos enseñando a que tiene que reprimir Exacto. aquello que le hizo mal. Exacto. Y se comienza a generar la culpa de crear un problema adicional a su mamá o a Y su es otra papá. vez victimizar a la víctima. Exactamente. O sea, aquí no hay mucha ciencia para los padres. Claro. Los padres y las madres, con el amor que ya tienen, lo que tienen que hacer es parar la antena nada más. Y obviamente, si hay un caso concreto
si hay una detección de esto, ¿verdad? Hay que sí ir a los canales adecuados para hacer las denuncias correspondientes. Ahora, un niño o una niña que no tiene un corte en su rutina, si siempre está jugando de la misma manera, si siempre está compartiendo con la misma gente, si no está retraído, es un niño que está creciendo absolutamente, sí, en forma armónica. Claro. Ahora, si nosotros encontramos, por más que no nos diga nada, ciertos indicios de que su rutina, su mundo está quebrándose, entonces allí tenemos que intervenir. Claro, cuando hay algún cambio que es radical de un día al otro, que hablaba mucho y de repente se calla. Exactamente, una tristeza inexplicable, un silencio, que no le gusta más jugar cierto tipo de juegos. Entonces allí, como padres y madres, tenemos que primero tener la atención y después acercarnos, preguntarle, sacarle. María Gloria, te hago una pregunta. Nos pueden estar viendo a lo mejor de instituciones educativas o gente que forma parte de algún consejo escolar. Si quieren ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Te pueden llamar por teléfono? ¿A qué número? Sí, yo te puedo pasar el número ahora. Sí. Sí. Bueno, estuvo apareciendo en el Zócalo, pero básicamente es, vos podés dar talleres, yo puedo en cursos. realidad orientar sobre todo. Yo realizo también talleres para diferentes públicos. Si yo no tengo la disponibilidad, tengo una red de personas, de profesionales que trabajamos en la misma línea, ¿verdad? Es cuestión de ponerse en contacto y canalizarlo. Perfecto, sin perfecto, problema. porque realmente esperamos que con esta pequeña apertura de una puerta o de una ventana o algo donde pudo haber un intercambio, algunas personas logren ponerse en contacto, querer investigar un poco más, querer saber más cómo hacer para poder ayudar a sus hijos e hijas a que puedan vivir su sexualidad libremente, lo cual los va a llevar a ser sumamente responsables, o por lo menos mucho más responsables y felices en su vida futura. Así mismo, como te decía, la experiencia da las herramientas para decir y las investigaciones hechas que cuanto más libertad en el sentido de acompañada de responsabilidad existe, menos problemas en el sentido de la libertad. Creo que lo más importante es que si nosotros enseñamos a nuestros hijos que todo acto tiene una consecuencia y confrontamos siempre la consecuencia del acto, claro, ahí es donde empiezan a medir la responsabilidad también. Así mismo. Y sobre todo saber buscar, porque ese es otro aliado o enemigo de nuestra niñez en este momento, el tema del Internet. Porque pueden entrar a buscar y pueden encontrar cosas que no necesariamente son la mejor información. Entonces, siempre orientarles en ese sentido. Ese ya es tema para otro programa, todo lo que tiene que ver con el cómo ayudamos a nuestros hijos e hijas en cuestiones de Internet para que puedan ser responsables ahí y no se expongan a tantas cuestiones que existen lastimosamente a través de eso, que puede ser una herramienta tan útil. Así que bueno, María Gloria, muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron hoy también, muchísimas gracias. Esperamos que este tema les haya resultado más que interesante, les haya resultado útil. Y bueno, como les decía, muchísimas gracias también a Mabel Ferreira, Andrea, a todas las chicas de Mujer Bonita. Muchísimas gracias también a Liliana del Puerto, Ropas Argentinas. Y recuerden, en Samsara del Alma, los premios, los regalitos para ustedes, manos y pies embellecidas en Mujer Bonita y una lectura de tarot. Y María Gloria, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a vos, porque realmente es difícil encontrar espacios que quieran hablar de este tema y yo a las órdenes para otra oportunidad, si es que te parece. Muchísimas gracias. Y a ustedes les digo, nos vemos en una semana. Muchísimas gracias. Bien. Govinda